Hola, bienvenidos a una nueva sesión de anatomía funcional. Hoy vamos a estudiar el sistema endocrino. Lo haremos simplemente en estas tres divisiones. Veremos primero una introducción al sistema endocrino y después veremos todo un desarrollo sobre las principales glándulas y las hormonas que éstas segregan. Bien, empezaremos con una introducción y fijaros que aquí os he puesto algo un poco sorprendente para el tema de hoy, que es una tabla de control, porque el sistema endocrino tiene como función principal el control. ¿Qué controla? Controla diferentes aspectos de todo el organismo, como son la contracción o relajación del músculo liso y del músculo cardíaco, regulan la activación más rápida o más lenta del metabolismo, sea anabólico o catabólico. Regula también el desarrollo, la cantidad de crecimiento y el desarrollo que tiene cada uno de nosotros, así como la reproducción, el ciclo reproductor. ¿De acuerdo? Su velocidad de actuación es una velocidad lenta y en cambio su duración es una duración larga. Estas dos características son básicamente opuestas a las características generales del control que ejerce el sistema nervioso, que es el segundo sistema de control. También a diferencia del sistema nervioso, el control que ejerce el sistema endocrino lo hace mediante unos órganos que en este caso son las glándulas. Las glándulas son los órganos del sistema endocrino, por lo tanto las glándulas endocrinas. Estas glándulas segregan unos mensajeros y estos mensajeros son las hormonas, unas sustancias que pueden ser proteicas o lipídicas que tendrán diferentes modos de actuación y que irán siempre transportadas a través de la sangre. Por lo tanto, el medio de transporte será la sangre. Fijaros, aquí os he puesto algunos ejemplos de hormonas. Algunas de ellas comparten algunas características en cuanto a su nomenclatura. Por ejemplo, fijaros la H, que está en muchos finales, ¿de acuerdo? Simplemente quiere decir hormona. Pero, por ejemplo, hay algunas otras hormonas que también tienen la S antes de la H, ¿no? Y quiere decir que son estimulantes. Son hormonas que estimulan otros órganos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la TSH es la tiroideo estimulante hormona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya nos va dando pistas de qué es lo que van a hacer. O hay otras que tienen el sufijo tropa, por ejemplo esta, adenocorticotropa. Tropa quiere decir también que regula su metabolismo. Bien, vamos a ver ahora ya las principales glándulas y hormonas del cuerpo humano. Fijaros, aquí os he hecho un pequeño resumen de las 8 glándulas que vamos a observar, empezando con la hipófisis, que está situado en el cerebro, las glándulas tiroides y paratiroides situadas en el cuello, las glándulas suprarrenales situadas encima de los riñones, el páncreas, los ovarios y los testículos y finalmente veremos la pequeña glándula pineal y la glándula timo. ¿De acuerdo? Este será el orden y las glándulas que vamos a ver una por una. Fijaros, vamos a empezar por la primera, que es la hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula que podéis observar que está situada en la región inferior del encéfalo. Si habéis estudiado el sistema nervioso previamente, sabéis que está conectada con el hipotálamo. Bien, por lo tanto, la hipófisis recibe el nombre también de glándula pituitaria. Es lo mismo, son sinónimos hablar de hipófisis o glándula pituitaria. Es un punto de conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por parte del sistema nervioso encontraremos el hipotálamo y por parte del sistema endocrino la hipófisis. Por lo tanto, se habla de este eje hipotálamo-hipófisis. Este eje es muy importante, puesto que hay una conexión entre ambas estructuras que será de diferente manera según el lóbulo de esta hipófisis. Fijaros, os he puesto aquí una cascada para que entendáis un poco que muchas de las hormonas que van a liberarse van a seguir este concepto de cascada. Por lo tanto, el hipotálamo va a liberar unas sustancias que van a activar a la hipófisis va a activar unas sustancias, unas hormonas que van a activar otros órganos y estos órganos van a realizar su función regulada por esta cascada de sustancias. ¿De acuerdo? Un poco intuitivamente. Bien. ¿Qué es lo que controla entonces la hipófisis es tan importante? Fijaros, controla el crecimiento. Personas muy altas por una gran cantidad de una hormona que enseguida veremos, la hormona del crecimiento, se segrega, se libera en esta hipófisis.
También el desarrollo, más o menos temprano, se regula en esta hipófisis. El metabolismo, como decíamos, un metabolismo más acelerado o un metabolismo más lento, también está determinado en parte por esta hipófisis. Y diversos elementos de la homeostasis que iremos describiendo progresivamente. Bien, como hemos comentado, la hipófisis es una pequeña glándula que se sitúa en la cara anterior e inferior del encéfalo, justo por delante del tronco encefálico y por debajo del diencéfalo, formado por tálamo, hipotálamo y otras estructuras. Estará situado en un relieve, en una pequeña concavidad que presenta el hueso esfenoides, que se denomina silla turca. La hipófisis está colgada, diríamos, a través de una pequeña estructura más delgada que se denomina infundíbulo. El infundíbulo es la porción delgada que después se continuará con los dos lóbulos de esta hipófisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos la hipófisis colgada a través de su infundíbulo, formada por dos lóbulos y situada en la silla turca del esfenoides. Estos dos lóbulos, como podéis observar en este corte sagital, son un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Las características no son solamente anatómicas, sino además funcionales. A este lóbulo anterior también le denominamos adenohipófisis, porque la conexión que presenta con el hipotálamo se produce a través de un sistema de venas porta hipofisaria. En el segundo caso, el lóbulo posterior de esta hipófisis se denomina neurohipófisis y se denomina de esta manera porque la conexión que presenta con el hipotálamo es de tipo nervioso. Directamente unas neuronas envían sus neurotransmisores hasta este lóbulo posterior de la hipófisis. Vamos a ver con detalle cada una de ellas y las hormonas que segregan. Fijaros, aquí empezaremos con el lóbulo anterior y, como os comentaba, vamos a explicar un poquito esta relación que hay entre las sustancias liberadoras que generan la hipófisis o unas sustancias inhibidoras que frenan esta liberación. Por lo tanto, estas sustancias liberadoras o inhibidoras actúan sobre el hipotálamo. En respuesta, el hipotálamo segrega a través del sistema porta hipofisario, como hemos dicho, porque estamos hablando de la adenohipófisis. El sistema porta hipofisario transmite estas sustancias hacia el lóbulo anterior de esta hipófisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sistema de cascada de sustancias. Dentro del lóbulo anterior de la adenohipófisis tenemos diferentes agrupaciones de células y cada una de ellas segregan diferentes hormonas. Intentaré que entendáis cuál es el nombre y por qué van recibiendo estos nombres en relación con sus funciones. Fijaros, las primeras células se denominan somatotrópicas. El soma, sabéis que soma quiere decir cuerpo en general, ¿no? Y trofismo quiere decir que activa el cuerpo. Estas células somatotrópicas liberan una hormona muy importante, que es la hormona del crecimiento, que en inglés se llama Growth Hormone, y por lo tanto de ahí el nombre de GH. Las células somatotrópicas liberan hormona del crecimiento. Esta hormona veréis que actúa sobre gran cantidad de células del cuerpo, a diferencia de otras hormonas que son muy específicas y tienen solamente uno solo o pocos órganos diana. Células somatotrópicas, soma del cuerpo, hacen crecer al cuerpo, hormona del crecimiento. En segundo lugar tenemos las células tirotrópicas. Tiro os puede sonar a tiroides, como el cartílago tiroides o las glándulas tiroides. Efectivamente, las células tirotrópicas segregan una hormona que estimula a la tiroides y por lo tanto se denomina tiroideo estimulante. Las células tirotrópicas segregan la hormona tiroideo estimulante y, como podéis adivinar, formará parte de este grupo de sustancias en cascada que, después de ser liberadas a través de la TSH, activarán a la tiroides. Tenemos también un tercer tipo de células que son las células gonadotrópicas. Sabéis que las gónadas son las glándulas sexuales. Tenemos por un lado la secreción de las hormonas
folículo estimulante, el folículo será una parte importante del aparato reproductor, y la hormona luteinizante. Toman estos nombres del ciclo ovárico, ¿sí? Del folículo y del cuerpo lúteo. En cuarto lugar, tenemos las células lactotrópicas. Lacto, leche, pues efectivamente segregan una hormona que se denomina prolactina. La hormona prolactina se segrega al final del embarazo y durante el periodo cuando tenemos el bebé, de manera que se estimula la secreción de la leche por parte de la madre. Las células corticotrópicas se refieren a la corteza. ¿A la corteza qué? Pues realmente a la corteza suprarrenal, que también veremos que es otra hormona muy importante, perdón, una glándula muy importante. Las glándulas suprarrenales serán muy importantes y segregarán, entre otras cosas, ACTH. Este nombre tan largo viene de las funciones. Se denomina adenocorticotropa hormona. Y si analizamos un poco este nombre, nos lo está diciendo todo, porque es la hormona trópica que estimula la corteza adrenal o suprarrenal, ¿de acuerdo? Por tanto, la adenocorticotropa hormona es la hormona que estimula la corteza adrenal o suprarrenal. A su vez, veremos cómo esta corteza suprarrenal segrega, entre otras sustancias, cortisol. Y segrega una segunda hormona muy importante que es la melaninoestimulante, melanino de la melanina. Bien, en cuanto al lóbulo posterior, fijaros, aquí tenemos la conexión de este hipotálamo a través de unas neuronas, no hay un sistema porta, no hay unas venas que envíen estos neurotransmisores, sino que directamente hay una conexión nerviosa hacia el lóbulo posterior, por eso se llama neurohipófisis. La neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis segrega dos hormonas solamente, que son la hormona oxitocina, fundamental durante el parto, es la hormona que provoca el parto en la mujer, y la hormona ADH o hormona antidiurética. Sabéis que la diuresis consiste en la eliminación de la orina, por lo tanto la hormona antidiurética lo que hará será frenar. Como podéis entender, esta función la realiza los riñones, por lo tanto regula la función renal. Aquí tenemos un breve resumen, fijaros otra vez, tenemos este mensaje neuronal que llega hasta el hipotálamo y del hipotálamo vía nerviosa hacia la posterior, hacia el lóbulo posterior de la hipófisis, la vasopresina o también llamada ADH, antidiurética, y la oxitocina. Y en el lóbulo anterior de esta hipófisis tenemos ACTH, adenocorticotropa, córtex renal, tiroideo estimulante, hacia la tiroides, FSH, folículo estimulante y luteinizante, dos hormonas que irán hacia las gónadas. Aquí tendremos también directamente esta luteinizante y finalmente la hormona del crecimiento, GH, que irá hacia gran parte de los tejidos y órganos corporales. Bien, continuamos con la segunda glándula, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula situada en la cara anterior del cuello, alrededor de la laringe y de la tráquea, situada por debajo del cartílago tiroides. Recibe el mismo nombre porque la glándula recibe el nombre del cartílago. Por lo tanto, el cartílago tiroides estará por encima y la glándula tiroides estará por debajo. Tiene forma, se describe como con forma de mariposa porque está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y entre ellos tenemos una región más delgada que se denomina istmo, el istmo de la glándula tiroides. Estas serían las características principales de la anatomía macroscópica de la glándula tiroides.
esta glándula tiroides también segrega dos grupos de hormonas diferentes, no dos hormonas, sino dos grupos de hormonas. Hablaremos de las T3 y T4 por una parte y de la calcitonina por otra parte. Empezaremos con las primeras. Las hormonas T3 y T4 reciben el nombre de triiodotirosina, de la tiroides, y tetraiodotirosina, ¿de acuerdo? Son, por lo tanto, unas hormonas que contienen yodo y, por lo tanto, la administración de yodo por vía oral, a través de la alimentación, es fundamental para la correcta formación de estas hormonas tiroideas. Tienen funciones tan importantes, fijaros, como regular el metabolismo y el crecimiento. Por lo tanto, la alteración de estas T3 y T4 genera alteraciones del metabolismo y alteraciones del crecimiento. Y tienen un segundo efecto, que es incrementar el efecto de unas hormonas que veremos más adelante en las glándulas suprarrenales, que son la adrenalina y noradrenalina. Fijaros, aquí os he puesto en detalles, uno de los pocos detalles para no alargarnos más, pero donde tenemos la cascada que hemos comentado antes. El hipotálamo segrega un factor de liberación de la tirotropina que llega hasta la glándula pituitaria o hipófisis. Esta segrega a su vez la hormona tiroideo estimulante y la hormona tiroideo estimulante activa la glándula tiroides para que libere sus hormonas T3 y T4. Y estas hormonas T3 y T4 incrementan el metabolismo, el desarrollo y el efecto de esta adrenalina y noradrenalina que se conocen como catecolaminas, como veremos enseguida. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando no se desarrolla de forma correcta la liberación de esta glándula tiroides y por lo tanto no se libera correctamente las hormonas T3 y T4. ¿De acuerdo? Os dejo aquí un pequeño ejemplo para que lo podáis leer con calma. Cuando los órganos no responden a esta secreción de T3 y T4, la respuesta de la glándula es seguir incrementando su producción y por lo tanto crece, se hipertrofia, como se hipertrofia un músculo cuando estamos haciendo musculación, y lo que hace es crecer. El crecimiento de la glándula tiroides recibe el nombre de bocio. El bocio es una tumoración del cuello, fijaros, que puede llegar a ser muy grande por un efecto de esta hormona y de esta glándula tiroides. Bien, como decíamos, además de T3 y T4, triiodotirosina y tetraiodotirosina, la glándula tiroides tiene una segunda función, un segundo grupo de hormonas muy importantes. En este caso es la calcitonina. La calcitonina, también como algunos de vosotros ya habréis intuido, se encarga de regular el metabolismo del calcio, ¿sí? Concretamente, la calcitonina se encarga de reducir el calcio en sangre, que se denomina calcemia. La concentración de calcio en sangre se conoce como calcemia. La calcitonina disminuye la calcemia. Fundamentalmente hay tres órganos que se encargan de regular la calcemia, de cuánto calcio hay en nuestra sangre. Por un lado, cuánto calcio se absorbe en nuestro intestino. Por otro lado, cuánto calcio se sitúa, se coloca, se almacena en los huesos. Y por otro lado, cuánto calcio se elimina a través de la orina. ¿De acuerdo? Bien, fijaros. La calcitonina tiene un efecto sobre el intestino y como su objetivo es disminuir el calcio en sangre, inhibe la absorción de calcio en este intestino. Actúa sobre el hueso y como su objetivo es disminuir el calcio en sangre, inhibe la actividad de los osteoclastos, que como sabéis son aquellos que van eliminando el hueso y llevan este calcio a la sangre. Por lo tanto, hacen que los osteoclastos trabajen menos y por lo tanto diríamos que protegen a este hueso. Y en tercer lugar, el riñón, como queremos disminuir el calcio en sangre, queremos aumentar la liberación. Aumentamos la eliminación de calcio por orina a través de la inhibición de la reabsorción de calcio. Por lo tanto, dejamos que haya más calcio que se vaya a través de la orina.
Por lo tanto, 3 órganos para regular esta calcemia, regulados por la calcitonina. Pegado muy cerca de la tiroides tenemos las paratiroides, le llamamos glándula paratiroidea, pero en realidad les deberíamos llamar las glándulas paratiroideas, porque, como observáis en esta imagen, son 4 pequeñas agrupaciones glandulares situadas en la cara posterior de la tiroides, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la paratiroides, o las paratiroides, son 4 pequeñas agrupaciones celulares, de células glandulares, situadas posteriormente a la tiroides. Segregan una hormona que se denomina paratiroides. Las glándulas paratiroideas segregan las hormonas paratiroideas. Y fijaros que tiene la acción contraria a la tiroides. Si el objetivo de la tiroides, de la calcitonina, era disminuir el calcio en sangre, la paratormona lo que hace es aumentar la calcemia, aumenta la concentración de calcio en sangre. ¿Y cómo lo hace? Pues también, directa o indirectamente, a través de los mismos 3 mecanismos. Por lo tanto, por un lado, estimula la actividad de los osteoclastos en el hueso, por lo tanto, activa a estas células que van a reabsorber el hueso y liberarán el calcio para que vaya a la sangre. De esta manera aumentamos los niveles de calcio en sangre. En segundo lugar, estimula al riñón para aumentar la reabsorción tubular, es decir, para que haya más calcio que vuelva desde la orina hacia la sangre, y de esta manera aumentamos también la concentración de calcio en sangre. Y además, en segundo lugar, activa la vitamina D y la convierte en calcitriol. Este calcitriol, a su vez, actúa sobre el tercer elemento, que es el intestino. El intestino, en presencia del calcitriol, aumenta la absorción de calcio y, por lo tanto, más calcio del intestino hacia la sangre, por lo tanto, aumenta la calcemia. Fijaros que muchos alimentos enriquecidos con calcio van acompañados de vitamina D, o eso nos dicen los anuncios, ¿no? Enriquecido con calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque esta vitamina D es la responsable de aumentar la absorción del calcio en el intestino. ¿De acuerdo? Lo que no nos dicen es que necesita de la participación de una doble activación para que sea una vitamina D activa, en forma de calcitriol.